pilota, Ratalla, volvé Stoico, sin salario, Stoico, la rematada, Stoico, gol. Nos destrozó, porque eran jugadores de tanta velocidad que no podíamos pararlos. Atenció a l'acció de Ferrer dins l'àrea i gol! El quart del Barça! Era muy difícil ganarle al Barcelona. No habíamos visto el balón y no era capaz de entender cómo podía circular con esa facilidad. Un fútbol ofensivo, un fútbol atractivo, un fútbol en donde el protagonista es el jugador. Bueno, pongámoslos en perspectiva a Cruyff. Primero que llega cuando ya se había sustanciado la transición. Durante mucho tiempo fue un país que no pensaba, tampoco el fútbol, no había debate. El fútbol español era reconocido como la furia antes que un estilo es un estado de ánimo, y el discurso no iba mucho más allá. Justo en aquellos tiempos, cuando yo jugaba, fútbol se trataba de tener tipos con mucho pulmón, con pelos en el pecho, que ladraba y corría mucho. Como veníamos de una época de triunfos italianos, de equipos que solo buscaban el resultado, rácanos, que nunca jugaban, los buenos jugadores nunca jugaban juntos. Posiblemente en aquella época había un fútbol mucho más resultadista, mucho más hecho sobre todo de primero defendemos y después vemos lo que hay en el resto, ¿no? Todos los equipos empezábamos con el 0-0 y decíamos, bueno, de momento tenemos un punto, ¿no? Esa era un poco la mentalidad generalizada, exagerando un poco, pero esa era un poco la mentalidad de los equipos. Antes de la era Cruyff, el fútbol era 4 cosas y todos hacían lo mismo. Porque antes la gente apostaba por un fútbol, no sé, más directo, más ramplón y tal. Llega el Barça y llega Johan y cambia todo, incluso cambió la historia del fútbol español. Antes era salgo a no perderlo y si te equivocas posiblemente pues saldré beneficiado, y otro fútbol totalmente diferente es yo voy a ganar el partido y a partir de ahí sé que voy a correr riesgo de que me pueden buscar 2 contras, pero es mi forma y mi personalidad, mi forma de entender el fútbol, ¿no? Que es la que sin duda la que tenía Johan. Era un innovador, un hombre que no se conformaba con lo establecido. Venía con una filosofía, o con la filosofía holandesa, que él había practicado como jugador ya en el Ajax. Entonces, bueno, él quería que su equipo pues jugara un poco asemejándose a aquello, ¿no? Y mejorarlo, lógicamente. Cuando aparece Johan, se abre un nuevo debate. Es como que la transición futbolística la representaran ellos. Para quebrar una cultura tan rancia, hacía falta una personalidad superior, y eso es lo que representa Johan. Cuando uno quiebra una cultura, tiene que tener mucha fuerza, la fuerza de un héroe, ¿no? Era un hombre con una gran personalidad y un gran convencimiento respecto a cómo había que jugar al fútbol. Y eso lo llevó a su etapa de entrenador. Siendo muy exitoso en el Ajax, esa es la verdad. Yo creo que ha sido un hombre adelantado a su tiempo en cuanto a las ideas futbolísticas, porque él vivió una etapa brillantísima con el Ajax, donde quizás era un fútbol completamente diferente a lo que se estaba desarrollando en aquella época, ¿no? Y luego él supo trasladarlo a un equipo como el Barça. Pero el Barça de aquella época no imponía tanto como el de ahora.
un equipo vulnerable, diría yo la palabra, ¿no? Porque era un equipo que, bueno, que no te transmitía esa seguridad, esa fortaleza que podría transmitirte, por ejemplo, el Madrid de la época. Primero, no era un equipo todo lo regular que se requiere y era un equipo que se basaba mucho en las individualidades que venían de fuera. Creo que le faltaba un poco esa sensación de tener una persona que conocía tanto el juego, que conocía tanto a los jugadores, conocía y sabía lo que quería hacer. El Barcelona lo contrata y, lógicamente, la llegada de una figura de esa magnitud pues, tuvo un gran atractivo, yo creo que no solamente para Barcelona, sino para toda la Liga Española. Y él empezó a construir su Barcelona. El Barcelona siempre es un equipo que cuenta con muchos medios para poder hacer los equipos a la medida que quiere el entrenador, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, va eligiendo una serie de jugadores y va implantando un estilo que, bueno, que yo creo que sorprende. Johan tenía muy claro lo que quería desarrollar en el Fútbol Club Barcelona. Para eso lo que intentó fue, poco a poco, que no se puede hacer de golpe, como decía, incorporar jugadores que le pudieran dar esa interpretación del juego. Incorporó pues 3 jugadores de la Real Sociedad, más Julio Salinas, estaba Lesanco, Zubizarreta. Sí que es verdad que él se basó un poco en la disciplina, en el rigor y en el convencimiento que podían tener los jugadores vascos. Siempre ha sido apreciado el jugador vasco porque ha sido trabajador, ha sido leal a la situación y yo creo que en el mensaje de Cruyff iba eso. El jugador vasco tiene un arraigo con el equipo muy importante y una disciplina y un saber estar dentro del club que hace que un equipo bueno sea ganador. Luego le acompañó de todos los demás jugadores de una calidad clarísima y tal, pero que yo creo que sí fue importante ese núcleo de jugadores vascos que le reforzaron y sirvieron dentro de, yo creo que del grupo y del vestuario como para seguirle, que ante las dudas había que seguir en la misma línea, ¿no? Al final Cruyff viene al Barça, ve que la cantera del Barça da jugadores y apuesta por esa situación, porque conoce el club además, y él ve que con él esos jugadores tienen un sitio en el equipo por la forma de jugar, técnicamente buenos jugadores, y rodeado de otra gente diferente, esos entran dentro del equipo. Él arriesga en esa situación, es que el tema de Cruyff es un riesgo total siempre. El Barça tiene una cantera muy buena, a día de hoy también lo estamos viendo y en aquella época también, pero claro, hay que tener el valor de ponerlos, porque son equipos que están siempre obligados a ganarlo todo, no solo a ganarlo, sino a jugar bien. Yo creo que es uno de los valores más importantes que ha transmitido y que implantó Johan Cruyff en el Barcelona, es decir, si tenemos chavales nuestros en la base, los tenemos que utilizar, los tenemos que preparar y consiguió que el fútbol base del Barcelona generase futbolistas para jugar en ese estilo, ¿no? Y luego apostar por ello. La esencia está en el fútbol base, en la cantera, y a partir de ahí, si tú eres capaz de conseguir esos jugadores que tienen esa identidad, que tienen ese amor al club, después si lo eres capaz de fortalecer con gente como Laudrup, Stoichkov, etcétera, pues seguramente estás haciendo un auténtico equipazo como así ha sido, ¿no? Luego, pues verdad que en aquella generación, con la calidad que tenían de esos 4 hombres extranjeros como Koeman, Stoichkov, Romario y Laudrup, imagínate, ¿no? Eran jugadores muy decisivos que tenían una calidad ahí y que difícilmente se podían parar. Acertaron con sus extranjeros, esa es la verdad, porque recuerdo que su primer fichaje creo que fue Koeman, que llamó mucho la atención, pero para él era importante para empezar a construir desde atrás. Hay que decir, y esto es un halago a Johan, que fue capaz de fichar grandísimos jugadores pagando poco dinero.
A Laudrup lo trae de, creo recordar, de la Juventus, después de que allí en la Juve no triunfó. Laudrup ni lo olía en la Juventus. Michael Laudrup jugando en un vil contragolpe de la Juventus, que jugaba horrible. Stoichkov lo trae de Bulgaria pagando poco dinero. Prácticamente echado de Bulgaria por agredir a un juez de línea con el banderín. Pero le ficha. Y a Romario lo trae del PSV, Eindhoven, también pagando poco dinero. Jugadores que le daban miedo a los entrenadores, ¿no? Romario era el terror de los entrenadores porque tenía fama de indisciplinado, de que no corría. Bueno, todo eso lo integraba Johan, que amaba lo distinto, ¿no? Johan en eso también ayudó al Barcelona a construir un gran equipo que también dice mucho de su visión y de lo claro que tenía la formación de su equipo. Y me acuerdo Johan diciéndome que iba a cambiar el mundo del fútbol. Creó el sistema 1-3-4-3. Daba mucha importancia a que el portero pues, tuviese mucha relevancia a la hora de empezar el ataque. Innovó la defensa de 3. Uno jugaba casi siempre de libre y 2 marcaban. El medio centro tenía una misión tremenda: mantener el balón en movimiento. Con ese 6 que jugaba prácticamente de espaldas a la portería. Los dos extremos pegados a la línea durante todo el partido. Y después cuando inventó lo del delantero centro sin estar. Eso es el 9 falso, ¿no? Claro, claro. Johan hizo algo diferente, ¿no? Que para mí ese es el mérito, ¿no? Hacer algo diferente cuando hay que verlo, ¿no? Cuando nadie lo ve, pues él lo vio, ¿no? Lo que a mí me sorprende y en el mismo momento me gustaba muchísimo es el planteamiento de salir siempre con el balón jugado, ¿no? Con él empezó eso lo que está haciendo Barcelona, de jugar con el portero. Normalmente se dice que el portero no es futbolista, pero con Johan Cruyff y el Barcelona usan mucho el portero. Estamos hablando de un fútbol donde a lo mejor no había tantas complicaciones para los porteros en particular, ¿no? Los porteros cogíamos el balón con la mano y nos la quitábamos de en medio. Y apareció la figura del portero, que hoy en día pues, ya va siendo más costumbre, ¿no? Que juegue bien con los pies, que desplace, que sea un jugador que se sume para poder salir con el balón jugado. Entonces le obligaba un poco a estar adelantado por las posiciones defensivas que tenía el Barcelona, que dejaba mucho espacio a las espaldas de los defensas, ¿no? Zubi venía de la escuela, como yo, de Lezama, que nos habían enseñado a parar. Un portero que apenas necesitaba tirarse, es decir, tenía muy buena colocación. Sobrio, de la vieja escuela, el dominador del área, un recuperador de balones en el juego aéreo impresionante. Andoni tuvo que cambiar el chip porque ese juego no lo había tenido. O sea, la forma más adelantado, arriesgarse en las salidas, en vivir más fuera de la portería. Porque a Zubizarreta le costaba mucho más elaborar con el pie que al propio Busquets, ¿no? Busquets ahora sería el más parecido en cuanto a esa forma de entender el juego a la hora de comenzar el ataque, más parecido a los porteros actuales. Probablemente Busquets no hubiera jugado en primera división en un equipo de la dimensión del Barça en otro fútbol que no fuera el de Cruyff. Pues ¿por qué? Pues porque Busquets jugaba mucho más partidos al margen que lo hiciera con el pantalón largo, que también de entonces era una novedad, sobre todo porque participaba mucho de todo lo que tenía que ver con los apoyos defensivos. Era un equipo que
que exponía muchísimo, que tiraba a la gente muy para arriba, que jugaban con 3 atrás. Y decías, pues, ¿cómo es posible que un equipo que quiere ganar partidos, lo primero que hace es debilitar, entre comillas, la defensa? Cruyff sabía que cuando venían los rivales, los equipos españoles, a jugar contra el Barça, venían muy replegados, les sobraba un defensa. Vamos a ver, hay muchas maneras de defender. Una de ellas es teniendo la pelota. Si tú eres superior teniendo el balón, no te pueden atacar. Si tenemos la pelota vamos a tener muchas más posibilidades de llevar el balón a nuestros mejores jugadores en posiciones peligrosas de ataque, con lo cual vamos a poder marcar 2-3 goles y es muy difícil que el rival nos marque 2. Dos laterales que eran perros de presa. Que portaven tota la tralla i tot el treball brut, short, rapidíssim. Gente que transmitía que tenía una velocidad que para el resto de los equipos nos resultaba muy complicado poderles aguantar, ¿no? A veces jugaba casi sin defensas, o sea, igual jugaba Eusebio de lateral derecho como Goicoechea por la izquierda. Andoni Goicoechea en lateral. Yo no veía forma alguna que él podía jugar lateral derecho. Eusebio, ¿era? Eusebio jugar lateral derecho. Pero claro, no se trataba de tener defensores. De base todavía el día de hoy no tiene defensores ad hoc. Tienen futbolistas que inician el juego ofensivo muy elocuentemente. Y claro, eso no lo haces con un defensa, lo haces con Eusebio, lo puedes hacerlo con Goicoechea. Yo me acuerdo, acaba de fichar a Miguel Ángel Nadal, un centrocampista con llegada, tenía su gol, sabía jugar. Y yo estaba hablando con Tony Bruins, Charlie y Johan. Y me decía, este va a ser de los mejores centrales de Europa. ¿Qué pasa? Él no lo sabe. No le digas nada. ¿Central? Él sumaba siempre jugadores ofensivos en puestos que a lo mejor otro entrenador no se atrevería a ponerlos, ¿no? Y bueno, cuando jugaba partidos de más empaques y ponía a Juan Carlos, defensa, ponía a Nando, defensas más específicos. Hay un jugador para mí que tuvo una influencia grandísima en la forma de jugar de este equipo y era Ronald Koeman. Seguramente que Cruyff, si hubiera tenido que elegir a alguien para defender mucho mejor que Koeman, a lo mejor lo hubiera elegido antes que a Koeman. Pero claro, Koeman sumaba tanto que por eso tenía que estar en el campo. Li deia que era molt lent, però la veritat era molt ràpid de ment, i això els rivals ens matava, no? Que un jugador d'aquestes característiques pogués decidir tan ràpid i et creés des d'una zona tan enrere de la zona defensiva, pogués crear perill de tan lluny, ¿no? Un hombre fuerte, un hombre inteligente, un hombre que digamos que su falta de velocidad lo recuperaba con su inteligencia, con leer muy bien los partidos. Koeman lo que tenía era que hacía grande al otro equipo, grande en cuanto a dimensión, en cuanto a posicionamiento, porque era capaz de jugar en corto muy bien, pero en la siguiente era capaz de jugar en largo mejor todavía. Iniciava la creació d'atac amb molta diligència, era un home que desplaçava molt bé la pilota, trencava llenes de pressió amb passes en diagonal sobre el Hristo Stoichkov o sobre el Chiqui o sobre el Laudrup. Tú ibas a presionar, por ejemplo, a Koeman y antes de llegar ya te hacía un cambio de orientación con la precisión que él tenía, dejaba al extremo ya para encarar al defensa rival, entonces era muy complicado de contrarrestar, ¿no? Era un jugador que a balón parado le pegaba el balón que la rompía, ¿no? Ponías una barrera de 4 o 5 valientes
te santiguabas, como decía el otro, y esperabas que la barrera principalmente no se abriera, pues porque si el balón pasaba por donde estaba la barrera, con la potencia que traía, no era fácil llegar a contrarrestarla. Pues ya me han metido varios chicharros y no los he cazado, ¿eh? A mí el que me hizo más daño fue aquí, uno que es casi desde lejos, puse la barrera y el balón fue por el exterior y me metió. Luego, para cómo me metió el gol y me pegué una castaña con la cabeza del poste y dije, me ha metido gol y me tuve una brecha. De sus virtudes y de sus defectos se puede hacer el hecho de ser un jugador importante, clave en la defensa de aquel Barça. La figura del 4 resultó revolucionaria. Un jugador que movía todo el centro del campo, prácticamente todo el equipo. Con una gran salida de balón, con una técnica, con poca pérdida de balón. Dármela a mí, que yo desatasco el juego. Este otro equipo estará basculándose, persiguiendo sombras. Aunque no vamos a ningún lado, ellos sí van a algún lado. Y luego aparece el espacio y ¡shum! Pep Guardiola es el que para mí era la persona, el reloj de Johan Cruyff. Los tiempos marcaban. Guardiola con 19 años llegó al primer equipo, era delgadito, no era fuerte, no iba bien de cabeza, es decir, el prototipo de medio centro de la época no era Pep, pero en cambio jugaba muy bien al fútbol. Para mí me impresionaba ver un jugador que no jugaba a más de 2 toques. Era siempre el desahogo de la equipo y un toque, 2 toques, yo me quedaba, mira, hablaba para mi mujer, el tío no da más de 2 toques y está en todo lado del campo, siempre participando de la jugada. Cuando tenía la pelota en los pies, le daba al juego una fluidez tremenda, ¿no? Y luego, el centrocampo pudiera parecerse en un momento dado como el metro de Tokio, lleno de gente. Buscaba la gente adecuada para tener el balón controlado y por eso pues acumulaba pues bastante gente en el centro del campo. Y muchas veces te hacía una especie de rondo, ¿no? Pues vas de uno, vas de otro y tercera vez te cansas diciendo que no puedes pillar el balón. Eusebio también era un jugador que manejava muy bien la pelota, era un jugador tranquilo. Semblava un jugador que no intervenia, que no tenia transcendència, però era vital. O sigui, mai perdia la pilota, sempre estava bé posicionat per rebre-la. Extraordinario, extraordinario. No era un jugador rápido, no era un jugador fuerte, pero era un jugador con un control de balón extraordinario, con unos pases largos que pocas veces he visto. Y Amor también, ese tipo de jugadores, yo creo que igual han pasado más eclipsados. Guillermo Amor, un chaval sobrio y muy positivo para el equipo por su enorme trabajo y su comportamiento. Guillermo hacía una cantidad de goles al cabo del año, hacía 12, 14 goles como centrocampista, que era una barbaridad, ¿no? Hay un jugador que para mí ha sido una de las bestias negras mías, es Chiqui Begiristain. Mi Chiqui Begiristain siempre me la ha metido doblada. Yo creo que de los más listos. Chiqui era un jugador con un desborde increíble, habilidosísimo, y luego un jugador tácticamente y que leía los partidos
Muy bien, muy bien. Sí que es que tenía una habilidad, una habilidad, y es esa llegada en segunda línea por sorpresa, tocaban y buscaba los espacios fantásticamente bien, ¿no? Y además era un gran definidor, ¿no? Siempre ¡pic! Me picaba y adentro, ¿no? Yo creo que en el centro del campo es donde se cuece todo siempre, donde se ve la superioridad o la inferioridad de un equipo, y ellos dominaban siempre el centro del campo, y Vaquero era un hombre clave. Fue un puesto fundamental, un puesto que le creó Johan Cruyff a José Mari Vaquero, que había sido delantero. José Mari era de los primeros que empezó a jugar de cara, digamos. Jugar de espaldas a la portería contraria, dar el balón de cara, salir la jugada de ahí y luego terminarla. Yo creo que él revolucionó un poquito esa manera de jugar también del medio punta, ¿no? Aquello sí que era revolucionario. Lo normal, cuando uno jugaba en el fútbol español en esos días, es que si daba un pase hacia atrás, pues los espectadores te dijeran que la portería está en el otro lado. A veces tienes que jugar para atrás para intentar abrir otros caminos, no? Als rivals això li generava moltes dubtes, el tenir que sortir a defendre'l i que el jugador tirés enrere perquè el jugador que vingués de cara, com el Pep Guardiola, el Koeman, pogués obrir a banda. En el momento que él descargaba hacia atrás y había un pase y había mejor superioridad, uno contra uno en banda, luego llegada en segunda línea de alguien que era un experto, porque él había jugado delantero centro prácticamente muchísimo tiempo también. Al final, José Mari Vaquero, donde era peligroso era cuando estaba cerca del área. Llegaba y tenía la inmensa calidad en el remate con las dos piernas y con la cabeza. Era un peligro, ¿no? En el sentido de que de pronto venía a construir, de pronto tocaba y de pronto llegaba por sorpresa en segunda línea, era muy difícil de marcar. Por eso no me extraña que Cruyff le diera el valor que tenía y hablara de José Mari como una pieza fundamental para su idea de fútbol y para lo que fue el Barça de la época. Al final, lo que le importaba era que el campo fuese lo más grande posible y eso lo conseguía con dos extremos muy abiertos. Entonces hacía que, sobre todo en el Nou Camp, dijeras, parece que estamos jugando en un campo el doble de grande de cómo lo hacían ellos. Cuando te toca jugar de lateral, te das muchas veces cuenta de las dificultades que supone defender eso, ¿no? Porque cuando el juego va por un lado, si el lateral cierra, el otro extremo está absolutamente solo, cuando recibe con metros y con ventaja. Él le daba igual que tocaba, si tocaba el balón o no, porque esto produjera que había carriles para el 8, carriles para el 10. Yo me acuerdo mucho de Goico, ¿no? Goico para mí era un jugador que hacía mucho daño. Un chaval, pues yo te diría que muy completo, manejaba muy bien las dos piernas, luego pues era en el campo, te daba todo lo que tenía. Físicamente era muy fuerte, era rápido. A mí me tocó sufrir mucho a Stoichkov. Gran goleador, muy rápido, aportaba velocidad. Lo que aportaba era el desmarque al espacio. Era un jugador muy rápido. En primer lugar, era gran jugador, era uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces, con su velocidad, con su guerra, con sus goles, número 8. Técnicamente bueno, goleador, siempre decimos todo lo mismo, es el jugador que yo para mi equipo lo quiero. Con un genio dentro del terreno de juego que irritava a moltíssimes persones, però a mi això me gustava. Jo sempre he dit que de petit li vam ficar, en vez del biberó en llet, li vam ficat vinagre, perquè tenia molt caràcter molt fort. Bueno, era alguien que le gustaba hablar, que le gustaba estar siempre pendiente del árbitro y ya no sabía si discutía con nosotros, con el árbitro, con sus compañeros. A veces hay equipos que
bueno, que necesitan que les des ese punto de competitividad y de carácter, porque bueno, Guardiola, Guillermo Amor, Eusebio, etcétera, eran jugadores de otro carácter, de otro estilo, pero Stoico le daba la garra, le daba esa fuerza, esa mala leche, y eso también es necesario dentro de un equipo. Era ganador y quería ganar, y eso es muy importante, porque al final para ganar títulos no solo basta con la técnica. Al final, él es la labor que hacía para mejorar su equipo y para poner nervioso al equipo contrario. Cruyff no necesitaba un delantero centro rompedor porque tenía otro fútbol diferente, le gustaba mucho más llegar al área a base de pases y jugando al fútbol, ¿no? Durante toda la vida, dos centrales estaban pagados para pegarse con un delantero centro. Ahora, si no hay delantero centro, ¿qué hacen? Tú imaginas salir a un campo donde de pronto hay entre los mediocentros y los centrales te están mirando como diciendo, bueno, si no tenemos a nadie. Si ellos estén huérfanos de sentido, no hay razón de ser de ellos, porque no tienen nadie de marcar, ¿qué le van a hacer? Están mirando constantemente al banquillo y dicen, oye, ¿qué hago yo? Jugar al fútbol. Pues yo no juego al fútbol, yo me pego con delanteros. Joder. No sabías si ir al centro del campo a atacar a ese falso 9, si quedarte atrás, si no salías de atrás te generaban superioridad en el centro del campo, si salías demasiado pronto generabas espacios en tu espalda. El que volia el Johan era això, no? Crear aquest espai, crear aquests dubtes, que els jugadors que jugaven de centrals tinguessin aquesta sensació de que no tenien referència. Jugava el Christo, jugava el Julio, Salinas, el Laudrup. Es que era impresionante. Michael Laudrup era impresionante. Me ha parecido el más completo de todos y el más imprevisible, porque nunca sabías hacia dónde te iba a hacer el control ni con qué pierna iba a disparar, ¿no? Porque además era estético, tenía un 1 para 1, un deporte, una calidad en esos últimos metros y aparte luego hubo una época donde él sumó mucha cantidad de goles también. Difícil de contrarrestar su fútbol, pues tenía mucha movilidad. En el inicio de juego estaba entre centrales, medio centro y luego caía allí a banda izquierda, ¿no? Constantemente nosotros, los centrales de aquella época, los mediocentros, estábamos preguntando dónde está el delantero centro, ¿no? De pronto, ¿qué pasaba? Él salía a banda izquierda y creaba superioridad, 2 contra 1 siempre en banda, ¿no? Y aparte de tener mucha movilidad, tenía un gran control orientado, que en un control orientado muchas veces desbordaba a jugadores. El rey del engaño. Parecía un ladrón de guanteblanco, sí. Era un futbolista que no era fuerte, no era excesivamente rápido, no lo daba del todo bien con la cabeza, pero la cabeza. Jugaba de una manera fantástica. Así como Guardiola representaba la seguridad, Laudrup cada vez que tocaba una pelota era para agregarle peligro al juego. Y eso le hacía perder muchos balones a lo largo de un partido. Ahora que se mide todo, pues diríamos, Laudrup tocó 30 y perdió 20. Sí, pero los otros 10 terminaron poniendo a un jugador delante del portero contrario, ¿no? Mira, Julio Salinas, que era un jugador poco vistoso, tenía su importancia en el Argentina. Era un jugador poco vistoso, ¿no? Es decir, en el sentido de que no tenía la calidad que tenían otros o tal, pero siempre te hacía su gol de alguna manera. No era excesivamente hábil, porque su envergadura lo que le hacía ver que parecía que era patoso, pero Julito Salinas, el movimiento y la velocidad que tenía, muy buenos por cierto, y era un hombre con olfato de gol. El problema de Julito Salinas es que siempre ha tenido, o Romario, o jugadores extranjeros, que eran grandes estrellas, que venían al fútbol español.
Y Romario, pues era la verdad una delicia verlo jugar. Yo creo que fue la guinda del pastel, ¿no? Era un hombre de poco recorrido, es verdad, pero letal, letal cerca del área. Un jugador que te puede venir a jugar entre líneas, un jugador que te podía perfectamente coger la espalda del contrario, un jugador que podía picar a la espalda de la defensa, un jugador diferente. Parecía que estaba hecho para jugar en aquel Barcelona. A Romario no solo lo encontraba Laudrup, también lo encontraba Pep, quiero decir, ¿no? Desde cualquier lado era posible encontrar a Romario, porque no necesitaba desmarcarse. A Romario había que darle la pelota incluso estando marcado. Imposible decir que has hecho un gran marcaje, porque siempre tenía la posibilidad de hacerte alguna que a lo mejor no terminaba en gol, pero bueno, de milagro no terminaba en gol. Y esa era su singularidad, ¿no? Y luego cuando recibía, giraba con una facilidad tremenda, y en el mano a mano no es que te eliminara, es que te humillaba, ¿no? A mí un gol que me hizo en el Nou Camp, él coge el balón al borde del área y yo, la defensa un poco adelantada, tengo que estar tapando, voy a tapar el hueco y te la pica y la mete por la escuadra contraria. Tenía una salida de 4 o 5 metros impresionante y una capacidad para definir que solo la tenía él. Y eso era el Romario. Yo todavía estoy esperando dónde me metió Romario. Lo estoy buscando, el gol que me metió, un golazo. Pase largo, la controlo de una forma y pienso que no me va a dar y con mi izquierda, ¡pum!, a la escuadra allá. ¡Qué bueno era! ¡Qué bueno! Bueno, yo pienso que el principal fundamento que tenía Curi, yo creo que era sobre todo tener la posesión del balón, ¿no? Y yo creo que él tenía muy claro que mientras que el equipo tuviese el balón, pues el contrario poco daño te podía hacer. El rival no puede hacer nada más que contrarrestarte defendiéndose, ¿no? Entonces yo creo que en este caso sí que innova muchísimo en el balón es tu amigo y tener jugadores para desarrollar su fútbol, ¿no? Número 1 regla en fútbol: quien domina el balón tiene más posibilidades para ganar el partido. Cuando tú tienes técnica y táctica para ser el poseedor del balón, pues realmente corres con el balón, pero parece que corres la mitad, te diviertes mucho más y eres dominador del juego. Por eso esa fue una de las grandezas de Cruyff. Es que no te daba tiempo a pensar, ¿no? Porque como tenían todo el tiempo el Barcelona el balón, luego cuando tú lo cogías, estabas tan cansado de jugar detrás de ellos que no te daba tiempo a pensar. 30 segundos, em menos de um minuto perdíamos o balão e estávamos correndo detrás destes jogadores como estou falando, Laudrup, Amor, Romario, esta gente, entonces es complicada, ¿no? Era una posesión, bueno, muy fuerte, pero con un concepto muy diferente que era la velocidad. Lo más complicado de contrarrestar para el equipo adversario era la velocidad de balón, la facilidad que tenían de llevar la pelota de un lado a otro. Claro, porque al final lo que te da la velocidad es el balón. O sea, si el balón va rápido de un lado a otro sin que lo conduzcan los jugadores, es la forma más rápida y más sencilla de llegar a la línea contraria, ¿no? Yo creo que esas eran un poco las claves del equipo, ¿no? Mucho balón, mucha posesión, mucha exposición en defensa para incorporar gente en ataque y arriba muchísima velocidad, ¿no? Había una cosa de Johan que era tremenda, es decir, hay que disfrutar. En el fútbol hay que disfrutar, no hay que sufrir tanto. Claro que hay que correr, pero disfrutar. Johan era un gran intuitivo y en aquella época ya decía cosas que sonaban a locura, ¿no? Por ejemplo, en un recuerdo a Manolo, delantero del Atlético de Madrid, del que todos decíamos que tenía una gran virtud, que sabía desmarcarse. Me dice, bueno, ¿qué piensan hacer acerca de eso? No le voy a marcar. Claro, si el mejor que tiene su desmarque, pues no le voy a marcar. No puede desmarcarse nadie. Bueno, ese tipo de ideas, como la de decir, tenemos un equipo muy bajo, somos muy malos defendiendo a balón parado. Bueno, le decía a los jugadores, pues muy fácil, no concedan córner y ya está, ¿no? O sea, todo lo llevaba
a un tipo de explicaciones que resultaban hasta provocativas en la época, ¿no? Pero lo cierto es que los jugadores no solo que lo entendían, sino que lo terminaban plasmando en el campo con una naturalidad tremenda, ¿no? De ese equipo lo que sí tenemos la sensación, por ser tan nuevo todo el concepto que tenía, es que todos los partidos que jugabas con ellos eran diferentes. Todos te marcaban, te dejaban un sello por la dificultad y por los ritmos y los conceptos que manejaba el Barcelona. Los primeros partidos que nos enfrentamos al equipo de Johan Cruyff, sobre todo un partido, ¿no? Lo recuerdo, lo tengo muy presente siempre, y fue el 0-4 que nos metieron allí en Riazor, que fue nada, llegar al vestuario después del partido, sentarse en los bancos que hay por allí y decir entre compañeros, ¿no? que no entendía porque no habíamos visto el balón, solo veíamos cómo circulaba de un lado a otro y no era capaz de entender cómo podía circular con esa facilidad, ¿no? Es que había momentos cuando parecía un flipper, unas máquinas de flipper, ahí va el balón. A nosotros el Dream Team nos metió 6 en Bilbao. Imposible contrarrestar eso, imposible. Jugaron a una velocidad increíble, me acuerdo que en el minuto, me parece que era 18 o 17 o así, iban ganando 0-3 ya y luego nos desbordaron por todos los lados. Fue de los pocos partidos que yo recuerdo en mi vida de que el equipo contrario ha sido tan superior. Pocos recuerdo en mi vida. Y me han dado otras goleadas y otros partidos, pero no esa sensación de decir, si es que es imposible hacerse daño. Cuando estaba un equipo en racha y lo que decimos, me repito, ¿no? Dominador del juego, dominador del balón, es que era muy difícil meterles mano. Jugaba en el Sporting, jugaba un argentino y antes de empezar estábamos allí en el Nou Camp, bueno, en el campo y demás, y el campo siempre está espectacular, ¿no? De hierba, el estado del campo es espectacular, y él decía, dice, el que no juega aquí es porque no sabe, ¿no? Y luego al terminar el partido dijimos, bueno, pues parece que los únicos que saben son ellos, ¿no? Nosotros no. Con Valladolid recuerdo un 0-6 famoso. Ahí no te enterabas de nada. Y bueno, nos arrasaron. Si tuviesen que meternos 10 goles, pues te los meten. Si dejas en un momento aquellos hombres de alto peso, de tanta calidad, si le dejas en 1 minuto o 5 minutos, te pueden destrozar el partido, te pueden ganar con 2, 3 o 4 goles y esta calidad de Barcelona. Para ganarle a un equipo como el Barça de aquella época, te tiene que salir un partido perfecto. Tenías que buscar triquiñuelas, ¿no? Pues el dejar el campo más alto, el entrenar mucho durante la semana en el campo para que el Barcelona no se sintiese a gusto. Le dije al jardinero 5 días antes, no se le ocurra a usted regar el campo ni cortar la hierba, que viene el Barcelona y le tenemos que ganar. Minuto 30 de juego, 0-0. Y le dice Johan Cruyff, que en paz descanse, a Pep Guardiola, mueve la pelota, muévela, tócala más rápido. Y le dice Pep, mister, no se ve,
la pelota no se ve. Y va Cruyff, le hace así a Rexá y sacan los dos la cara del banquillo. Vidal! A mí. ¿Qué cara tienes? Y yo, me ha cazado, no sabía dónde esconderme, porque le había hecho una trampa aún. Empatamos 1-1, o sea que era muy difícil ganarle al Dream Team. Y luego hablé con Cruyff y, bueno, ya, te hice una pequeña trampa, tienes que disculparme. La Liga de Fútbol Profesional no controla esto y bueno, pues va, y fenomenal, pero siempre tuve muy buena relación con él. Y era un fútbol muy divertido, mucha personalidad jugando, un equipo que sabía lo que quería desde el principio del partido hasta el final, y la verdad es que han conseguido muchos títulos. Aquel Dream Team es el mejor equipo de fútbol que yo había visto en mi vida. Por primera vez en la historia el Barcelona había ganado 4 títulos seguidos, se habían convertido en una referencia futbolística. Quizás es un poco lo que te puede sorprender, ¿no? La calidad de aquel equipo y que ganaran las ligas en esas 3 últimas jornadas, ¿no? No es frecuente que llegues a la última jornada dependiendo de otros y que ganes. No es normal en una temporada. En 3 temporadas creo que no ha existido en la historia de la competición. Yo digo que cuando se consigue un título es porque lo mereces. O sea, olvídate de que si en la final puedes haber ganado de casualidad o no, por buena suerte. No, eso no es suerte. No, las ligas, no me diga eso. No, hay que decir que la liga es regularidad. Durante 9 meses de campeonato. Era el más regular, fueron los mejores. La primera de sus ligas la ganaron con claridad, pero la segunda, la tercera y la cuarta, la segunda y la tercera dependían de nosotros, cuando fuimos a Tenerife, los 2 partidos. Llegaba el Real Madrid, éramos los jueces de la liga y eso nos puso en el centro del escenario. Y los jugadores vieron una buena oportunidad para presentarse en sociedad. Fue sorprendente, porque íbamos 0-2. Es algo que no somos capaces de... Yo no soy capaz de explicar, ¿no? En un partido donde nos ponemos 2-0... Ni se sospechaba. Era, por un momento, ¿cuánto va a meter? 3, 4, 5... Iba ganando fácil. Y luego se pinchó una rueda. Mete un gol Quique Estebarán en el último minuto de la primera parte, nos vamos al vestuario 1-2. Y eso encendió al estadio y yo creo que disminuyó al Real Madrid hasta el punto de que parecía un equipo desconocido. Luego hay alguna que otra oportunidad nuestra. Yo tengo 2 ocasiones muy claras que desaprovecho. Nos expulsan a Villarroya, nos metemos 2 goles en propia meta, porque fueron 2 goles prácticamente en propia meta, o sea, nos pasó de todo. Y a partir de ahí fuimos incapaces, ¿no? Pero es algo que es difícil de explicar. Madre mía, era un golpe difícil de aceptar para el Real Madrid. Y luego, cuando pasa el año siguiente también, ahí fue el Tenerife, que ya era un equipo muy seguro. En esa temporada nosotros tuvimos una vuelta entera, una rueda entera del campeonato sin perder un solo partido.
Sí que es verdad que el Tenerife no nos dio opción, ¿no? Porque Tenerife jugó un partido extraordinario, se puso muy pronto en el marcador. Aquel Tenerife era un equipo mucho más sólido, entró para disputar la Copa de la UEFA, o sea que hizo una gran temporada y sabíamos que era una salida difícil. Bueno, esto se da en el fútbol. En la primera temporada hubo muchas condiciones anímicas que condicionaron el partido. En la segunda temporada fue un 2-0 y la superioridad futbolística fue clara. Y la última con aquel penalti famoso de Jukic. Yo recuerdo que al final de la primera vuelta la distancia en una liga de 2 puntos, creo recordar que eran 6-8 puntos con relación al Barça. Y sin hacer nosotros mal la segunda vuelta, ellos fueron capaces de contrarrestar esa distancia, porque hicieron una segunda vuelta espectacular. Ese Barça ha hecho creo que fueron los últimos 15 partidos y ha ganado absolutamente todo, yendo incluso al Bernabéu, que yo no sé cuántos años llevaba allí sin ganar y de repente gana y con gol de Guillermo Amor, ¿no? Pero bueno, al día siguiente reaccionamos muy bien y lo dejamos bastante encaminado para una jornada última, donde ellos jugaban en casa y dábamos por hecho que iban a ganar, y nosotros jugábamos también en casa contra el famoso Valencia y bueno. Lo que a mí me ha sorprendido aquel partido, el miedo que tenían los jugadores del Depor, ¿no? Muy pendientes de lo que va a hacer Barcelona. Me explotava dentro do campo, me enfadando com meus companheiros e eles hablavam para mim, Donato, tranquilo, el Sevilla va ganando. E eu, mira, olvida del Sevilla y vamos a hacer nuestro trabajo aquí. El Depor estaba nervioso desde el primer momento. No Zanabeles también la presión y la tensión que tenía en Damunt, pues por no saber portarla. Es más, en la primera parte si hubiésemos ganado 0-2 no hubiese pasado nada. Lo que pasa es que el partido iba 0-0, 0-0. Tienes que jugarte una liga en el minuto 90 del último partido y el 100% te dirá, me la juego, un penalti, me la juego. Bueno, ya está, es la jugada que queríamos, que tire el penalti, lo marque y ya está, ¿no? Yo recuerdo el gesto, como si lo estuviera viendo ahora mismo, de la respiración de Yuki previo a ponerse en movimiento. Coge todo el aire, nos dejó sin aire a Riazor, entre los que estaban rezando y los que estaban aguantando la respiración, Yuki se quedó con el aire. Y era el peso, digamos, de una liga. No es muy normal, esa es la verdad. Pero se dio. Entonces, la suerte también desempeña un papel, lógicamente. No es suerte, nunca suerte. Han sido los mejores, han sido los más regulares, han sido los que han trabajado todo el año para ser campeones. Al margen de los resultados, hay equipos que están en la memoria y en el corazón de la gente, ¿no? Al margen de ganar títulos o no ganar títulos. Si ganas títulos, lógicamente, confirmas esas sensaciones, pero el cariño que tiene la gente a ciertos equipos a veces está por encima de los títulos que haya conseguido ese equipo, sino por el mensaje futbolístico que dejó. Era el inicio, el Dream Team, de un futuro que perdura todavía el día de hoy. No hay más que verlo. Yo creo que hay un antes y después de Cruyff aquí en el Barça. Una idea nueva, un modelo de fútbol, algo que ha perdurado en el tiempo, algo que está en el ADN del Barcelona. Da igual dónde juguemos, contra quién juguemos, vamos a intentar dominar este partido. El convencimiento de que se puede jugar bonito al fútbol y ganar partidos. Que cada entrenador lo ha perfeccionado, que hay que reconocer que Van Gaal también, que Rijkaard, que Pet. Y aparte del legado que deja como campeón en la historia del fútbol, pues todos los entrenadores que han salido de ese equipo.
Cruyff no ha sido entrenador, ha sido profesor de entrenadores en España. Ha sido un profesor, un maestro. ¿Dónde estuvo el origen? ¿Dónde estuvo el origen de ese fútbol que se crea y que se ha perfeccionado? Johan Cruyff.